Es momento de prepararse para una recesión. La economía está a punto de entrar en recesión, quizá ya este año. Para evitar un golpe financiero demasiado fuerte, los estadounidenses tendrán que prepararse. El verano pasado escribimos que el crecimiento económico de Estados Unidos ya estaba empezando a desacelerarse y que la economía seguiría en esta trayectoria en los próximos meses. Eso ya está resultando cierto, con un crecimiento interanual del PIB que ha pasado del 12,2% en el segundo trimestre de 2021 al 3,5% en el primer trimestre de este año. El Departamento de Comercio suele citar el crecimiento del PIB como la variación porcentual anualizada de un trimestre a otro, pero esas cifras tienden a oscilar mucho más que las cifras interanuales. Sin embargo, ambos datos muestran la desaceleración del crecimiento económico entre 2021 y 2022. Y hay una mezcla tóxica de vientos económicos en contra, como la guerra en Ucrania y los confinamientos a causa del COVID-19 en China, que provocan choques de oferta que impulsan la inflación y desaceleran el crecimiento. Una parte clave del problema de la inflación está relacionada con los 3,9 billones de dólares en estímulos fiscales inyectados en la economía en 2020 y 2021, junto con más de 100.000 millones de dólares en bonos que la Reserva Federal estaba comprando cada mes desde el punto máximo de la pandemia. Por supuesto, cuando las desaceleraciones económicas se afianzan, tiene sentido que la Fed intente apuntalar el crecimiento económico recortando las tasas de interés. Pero en este caso, la Fed está tratando de compensar el no haber reaccionado antes a la inflación. Ya advertimos el año pasado que la inflación se nos estaba yendo de las manos. El Banco Central debería haber actuado desde el verano pasado. Ahora la Fed no tiene más remedio que endurecer la política subiendo agresivamente las tasas de interés para frenar la inflación. Esto aumenta materialmente el riesgo de empujar la economía a una recesión total. Hace solo 6 meses que la Reserva Federal empezó a desacelerar sus compras de activos. Y finalmente comenzó a subir las tasas hace solo 2 meses, pero en ese momento la inflación general ya se había disparado a un máximo de 40 años, afectando a los estadounidenses en todos los rincones del país. Para el inversor medio, es difícil encontrar un lugar donde esconderse. Las recesiones suelen ir acompañadas de auténticos mercados bajistas, en los que las acciones caen bastante más del 20%, y a menudo mucho más. Y con la Fed subiendo las tasas agresivamente, el mercado de bonos no es un refugio seguro. Las acciones y los bonos son más arriesgados de lo habitual, y la creciente inflación significa que incluso el dinero en efectivo bajo el colchón está perdiendo su poder adquisitivo. ¿Qué pueden hacer los estadounidenses? Una de las respuestas puede ser no hacer nada, y tratar de aguantar la volatilidad sin intentar medir el mercado. Para quienes estén dispuestos a guardar algo de dinero durante al menos un año, los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación podrían formar parte de la combinación. Los consumidores podrían considerar la posibilidad de recortar los gastos no esenciales, especialmente evitando derrochar en artículos de gran valor. Con las nubes de tormenta de la recesión que se avecinan, es una buena idea guardar algo de dinero para una época de vacas flacas. Y para quienes buscan empleo, dado que las recesiones conllevan importantes pérdidas de trabajo, ahora es el momento de actualizar el currículum y hacer cualquier movimiento profesional mientras el mercado de trabajo aún está caliente. Ten en cuenta
Los empleos relativamente seguros se encuentran en empresas cuyos productos o servicios los clientes necesitan día a día, incluso durante una recesión, lo que hace que estas empresas sean menos vulnerables a los problemas de la economía. Habrá más noticias económicas difíciles por venir. Y la prudencia exige escepticismo ante cualquier palabra tranquilizadora de la Reserva Federal, la administración de Biden o los optimistas de Wall Street sobre un esperado aterrizaje suave. Pero prepararse con anticipación puede ayudar a suavizar el golpe. Tras haber perdido la oportunidad de subir las tasas de interés el año pasado, la Reserva Federal se arriesga ahora a una recesión para frenar la inflación. En consecuencia, de forma realista y objetiva, es el momento de estar en guardia. PIB de Estados Unidos bajó más de lo esperado, bolsas lo resienten en la apertura. El Departamento de Comercio reportó que el PIB durante el primer trimestre del presente año disminuyó 1,5%, en lugar del menos 1,4% de la lectura preliminar y del menos 1,3% esperado. Las bolsas en Asia reportaron variaciones mixtas en la jornada del jueves, con los índices en China avanzando y los mercados en Hong Kong, Corea del Sur y Japón retrocediendo. El Banco Central de Corea del Sur anunció el segundo ajuste consecutivo a su tasa de interés de referencia, al incrementarla en 25 puntos base hasta los 1,75%. En la eurozona, los principales mercados accionarios europeos reportan resultados positivos, registrando el Europe Stoxx 600 una ganancia al momento de 0,36%. El Reino Unido anunció este jueves un impuesto sobre las ganancias inesperadas del 25% a los productores de petróleo y gas, junto con un paquete de apoyo de 15.000 millones de libras, 18.900 millones de dólares, para los hogares que luchan por pagar las crecientes facturas de energía. El anuncio marca un cambio de opinión para el gobierno del primer ministro Boris Johnson, que anteriormente se había resistido a los impuestos sobre las ganancias extraordinarias y los calificó de disuasivos para la inversión. Los futuros de crudo WTI reportan de nueva cuenta avances, ante la contracción en los inventarios de petróleo y gasolina en vísperas del inicio de la temporada de mayores viajes por carretera en Estados Unidos. Ayer la EIA señaló que los inventarios de crudo la semana previa se contrajeron en 1 millón de barriles en tanto que los de gasolina bajaron en 500.000 barriles. Expectativa de apertura. Los principales índices accionarios en Wall Street se encuentran en terreno negativo, debido a resultados corporativos positivos en empresas del sector de tiendas departamentales y consumo minorista, no obstante que el crecimiento económico durante el 2022 en los Estados Unidos fue decepcionante. El Departamento de Comercio reportó que el PIB disminuyó 1,5%, en lugar del menos 1,4% de la lectura preliminar anterior y del menos 1,3% esperado. Las minutas de la reunión de política monetaria de mayo de la Reserva Federal mostraron que el Banco Central está preparado para subir las tasas más de lo que había anticipado el mercado. También señalaron que los funcionarios vieron la necesidad de aumentar las tasas de interés rápidamente, y posiblemente más de lo que el mercado ha descontado, para sofocar las recientes presiones inflacionarias. En datos del empleo, las solicitudes de beneficios por desempleo tuvieron resultados mixtos esta semana. Se registraron 1.346 continuas, arriba de las 1.310 esperadas y de las 1.315 de la semana pasada.
En contraste, se registraron 210.000 iniciales, debajo de las 215.000 esperadas y de las 218.000 de la semana pasada. Al momento, el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años baja 0,4 puntos base respecto al cierre anterior, para ubicarse en niveles de 2,74%. Para el día de hoy se esperan los datos de ganancias corporativas, venta de casas pendientes, inventario de gas natural de la EIA, encuesta de manufactura de la Fed de Kansas City y la hoja de balance de la Fed. Las mesas opinan. Capitales. El día de ayer el desempeño de nuestro principal indicador fue estable manteniendo la trayectoria alcista con la que se apuntaló desde los primeros minutos del remate. Los nombres que lideraron el avance del mercado fueron Volar, Peñoles, AC, Bimbo, Carso, Cemex y México. En el cierre anotamos un avance de 413 puntos, correspondiendo a ganancias de 0,81%. En lo que respecta al volumen, nos acompañó un intercambio de 332 millones de títulos negociados principalmente en AMEX, Cemex, Walmex, Funo y Alfa, destacando que la mayor parte de la participación se dio en los hechos al cierre. Por otra parte, los índices norteamericanos tuvieron una jornada errática, de inicio con ánimos discretos y modestos previos a conocer las minutas de la Reserva Federal para después acentuar un movimiento alcista que les permitió alejarse de sus mínimos del día una vez ya que agradó el que no hubiera alguna sorpresa. En esta ocasión los sectores que registraron mayores rendimientos fueron el de consumo discrecional y el de energía. El día de hoy estaremos iniciando la jornada sobre las 51.717 unidades en un día en el que los inversores podrían continuar asimilando las minutas de la Fed conocidas ayer. En otros temas les comentamos que hoy es último día para comprar Norte y ser acreedor al dividendo que pagará de 6 pesos y 7 centavos por acción, así como de igual manera para comprar Televisa, quien pagará 35 centavos de peso por CPO.